comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes del día de hoy. DACO revela que supermercados en la isla cumplen con el reglamento, pero ninguno al 100%. PNP denuncia que es imposible crear 50,000 empleos antes de verano. Pocos cambios en las remesas a Latinoamérica. Actriz Angelina Jolie se une a campaña contra violencia sexual. Vaticano cancela agenda del Papa hasta nuevo aviso. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Evaluaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor revelaron cómo cada cadena de supermercados en Puerto Rico cumple con el reglamento contra prácticas y anuncios engañosos, pero algunos con mejor puntuación que otros. Veamos nuestras noticias del día. Noticia del día. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Neri Adames, reveló hoy la lista de alegadas mejores cadenas de supermercados de acuerdo con los parámetros del proyecto Tómate en serio la compra con el DACO, y en la que salió a relucir no solo los que cumplen, sino también los que incumplen. ¿Cuáles son los supermercados con más infracciones, o sea, violaciones al reglamento del DACO, y dónde se puede comprar mejor? Entre los supermercados que fueron evaluados se encuentra Selectos, Econo, Supermax, Ralph, Plaza Loíza, Walmart y Pueblo. Sin lugar a duda hay varias definiciones de best use, etcétera, del producto expirado, aunque nosotros la cogemos todo, no hacemos la diferencia. Si veo un best use o use by, que habría que explicar, nosotros vamos a tirar la línea porque en cualquier caso no vamos a permitir que se confundan los que están dentro del tiempo a esas fechas. Así que, dicho eso, hay productos, sin lugar a duda, que aun cuando pase el best use, pueden ser utilizados y comidos con tranquilidad y no van a hacer daño a la salud. Puede que, como expliqué, haya una decoloración, hay un cambio en textura, hay un cambio en sabor, pero no supone de suyo que no esté apto para comer. La petición del secretario a los supermercados es que evalúen no solo si el producto aún continúa vigente, o sea, no ha expirado la fecha de la venta, sino que estén muy pendientes de los productos que anuncian a través de sus shoppers o especiales, ya que precisamente el consumidor va en busca de los especiales y de los productos más económicos. Que el llamado es doble aquí. Uno, a los supermercados a que tienen que tomar alguna acción para que sus góndolas no permitan este tipo de proceder. Dos, el inmediato es que los consumidores que no dependan del supermercado, sino que ellos mismos se paren y miren la fecha de expiración de sus productos. La primera línea de defensa del consumidor tiene que ser por obligación su buen juicio al elegir un artículo cuando lo va a comprar. No es un asunto punitivo y no queremos que se vea así contra los supermercados. Muy por el contrario, aspiramos que estos resultados tengan le dé un impulso a cada uno de ellos a cumplir de mejor manera, de manera más satisfactoria con todos los elementos que se incluyen en los reglamentos del DACO. Tras computar los puntos en cada renglón, Econo encabezó la lista de cumplimiento con un 91%. En segundo y tercer lugar quedaron Ralph con 88 y Supermax con 84, mientras que Pueblo y Selectos empataron en la cuarta posición con 83%. Plaza Loíza quedó quinto con 78, mientras Amigo y Walmart se ubicaron en último lugar con 72%. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Agenda. Militares puertorriqueños de un regimiento segregado conocido como los Borinqueners serán reconocidos con la medalla de oro del Congreso que les tardó un siglo en llegar. El presidente Barack Obama firmó una ley el martes que otorga reconocimiento al 65 Regimiento de Infantería que participó en ambas guerras mundiales y en la Guerra de Corea. Obama dijo que la legislación reconoce a los héroes militares de nuestra historia.
Los Borinqueners eran una unidad de boricuas segregados de otros soldados de forma similar a los aviadores negros de Tuskegee, a los Navajo Cold Talkers, indios navajos que trabajaban con el ejército enviando mensajes en lenguajes codificados, pero a diferencia de esos grupos no habían sido reconocidos con la medalla de oro del Congreso por sus contribuciones a Estados Unidos. Algunos de los Borinqueners asistieron a la firma de la ley y fueron ovacionados. Hablando sobre esta decisión del presidente de firmar la medida que se convierte en ley y que da la medalla de oro del Congreso otorgada a los Borinqueners del Regimiento 65 de Infantería, es la segunda ocasión en que ese honor recae en puertorriqueños, ya que anteriormente se le había otorgado al pelotero Roberto Clemente. La medalla es el más alto honor que concede el Congreso de los Estados Unidos y uno de los más altos honores civiles que otorga la nación. Se le entrega a aquellos que realizan obras o servicios excepcionales en favor de la seguridad, prosperidad o el interés nacional de los Estados Unidos. El 14 de mayo de 1973, pocos meses después de la muerte de Clemente, al estrellarse el avión en que llevaba ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de Nicaragua, el entonces presidente Richard Nixon firmó la ley que otorgaba póstumamente la medalla de oro del Congreso a Clemente. Así que para el Regimiento de 65 Infantería, valió la pena la espera y se les reconoce que eran unos héroes no solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Yerimán. Y la Asociación de Educación Privada, la Asociación de Colegios y Universidades Privadas y la Red Técnica Universitaria discutió este martes los efectos que tendría el proyecto de la Cámara 1904 que propone derogar el plan de reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico y la intención de enmendar la Ley 149 de 1999, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, con el fin de reorganizar el Consejo de Educación de Puerto Rico, eliminándolo para crear la Secretaría Auxiliar para el licenciamiento y la acreditación de instituciones de educación en el Departamento de Educación. Nosotros pues estamos discutiendo como sector las ideas y la propuesta que estaríamos presentándole al gobierno para defender en primer término lo que es el principio de la autonomía institucional y combatir lo que ese proyecto presentado a nuestro modo de ver es el peor germen que tiene, que es el dirigismo gubernamental, ya que eso atenta principalmente contra el sistema democrático de nuestro país y afecta la elegibilidad o discreción que debemos tener los ciudadanos a la hora de escoger dónde van a estudiar nuestros hijos o nosotros mismos. Y que básicamente en la actividad de hoy lo que estamos es como sector y educación privada del país, planteándonos los retos que los tiempos nos presentan, de manera de que podamos elaborar unas alternativas que sean viables dentro de la realidad, ¿verdad? Tomando en cuenta la realidad fiscal y económica que atraviesa nuestro gobierno. Política. El representante del PNP, Ángel Gary Rodríguez, señaló que es imposible que la presente administración cumpla con la promesa de campaña de crear 50,000 empleos en 18 meses. Veamos el informe. Sencillamente, el plan de creación de empleos del Partido Popular Democrático fracasó, por lo menos así lo aseguran dos legisladores del Partido Nuevo Progresista. Hablamos del representante Ángel Gary Rodríguez, quien indicó que el gobierno del Partido Popular Democrático lo único que hace es jugar con las estadísticas de empleo y desempleo. Tú haces una terraza en tu casa, contratas 3 albañiles y 2 carpinteros. Esos 3 albañiles y 2 carpinteros hacen tu trabajo y tienes que pedir unos permisos en OCPE, a la Oficina de Gerencia y Permiso. Ellos están contabilizando esos 5 empleos como que se crearon. Pero ¿qué pasa? Me gusta cómo lo hicieron el trabajo de tu terraza, te pido la recomendación de los contratistas, yo los llamo, los contrato para que me hagan la terraza de mi casa y Alejandro se está acreditando 5 empleos nuevos más, con los permisos que hay en OCPE. Eso es parte de la rotación normal laboral que tiene un pueblo, que tiene una economía. ¿Sabe? Eso no es un empleo nuevo creado. Para el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara Alta, Larry Selhammer, lo único que ha ocurrido desde enero hasta el presente es una reducción en la tasa de empleo en Puerto Rico y un aumento en el desempleo.
en enero del 2014, febrero del 2014, marzo del 2014 y abril del 2014, de esos 40.000 que se ha reducido la fuerza laboral, casi 36.000 son estos 4 meses del 2014. Eso es un patrón de 9.000 por mes. ¿Y cuál es el escenario que yo estoy viendo? Y Dios quiera que yo me equivoque. En mayo, cuando terminen las clases, cuando ya muchas familias, sus hijos están listos y prestos para salir del país, ese número va a incrementar. El patrón de la reducción de la fuerza laboral luego de los resultados de la implementación de la política pública en el 2013 es que en Puerto Rico estamos perdiendo a una proporción, a una razón de 9.000 puertorriqueños por mes. Mientras que para el representante Gary Rodríguez, lo único que ha ocurrido es que Francisco Chévere, de la Compañía de Comercio y Exportación, ha fracasado en la creación de empleos. Nosotros estamos presentando lo que es la información que existe allá afuera, de la misma administración de Alejandro García Padilla, que certifican que ellos no han creado los empleos que prometieron, que certifica que la ley de empleos ahora administrada por Frankie Chévere ha sido un fracaso y que simple y sencillamente tiene que tomar acción este gobierno antes de que continúe en aumento lo que dice el compañero portavoz del Senado, que es un aumento en la inmigración fuera de Puerto Rico y el éxodo de puertorriqueños productivos hacia los Estados Unidos. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Gobierno. El gobierno recurrirá de nuevo al Banco Gubernamental de Fomento para cuadrar el presupuesto, pero no pidiéndole prestado, sino reduciendo los pagos en las líneas de crédito que le debe. De igual forma, para cerrar la brecha presupuestaria, recurrirá a sobrantes de emisiones de bonos pasadas y continuará, como había adelantado el Nuevo Día, hablando con empresas privadas, especialmente farmacéuticas, para que éstas paguen por adelantado sus impuestos. El gobierno incluso pondera no enviar a la administración de los sistemas de retiro pagos remanentes por $90 millones vinculados a la aportación adicional que se legisló hace unos años para cerrar el déficit actuarial. Amigos, ACES lanzó este martes un programa piloto dirigido a los beneficiarios del plan de salud del gobierno que utilizan de manera exagerada los servicios médicos. Veamos el informe. El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, ACES, Ricardo Rivera Cardona, presentó el programa Alto Cuidado como parte de sus iniciativas para atender a la población del plan de salud del gobierno, identificada como alto utilizador del plan. Además, presentó el perfil de dicha población en la isla, en la que indicó el principal objetivo del gobierno es mejorar la calidad del servicio. Hemos estado trabajando en este programa que le hemos llamado Programa Innovador Alto Cuidado. Y el objetivo de este programa es bien simple. Yo le voy a explicar un montón de procesos, yo le voy a decir un montón de data, yo les voy a hablar acerca de muchísimas cosas, el perfil, medicamentos, hospitalizaciones, todo eso le vamos a hablar. Pero al fin y al cabo, todo eso se resume en un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los altos utilizadores. Los beneficiarios del plan denominados alto utilizadores se definen como personas que no tienen control sobre su salud y utilizan de forma excesiva los servicios de las salas de emergencias y hospitales debido a que la mayoría enfrentan barreras socioeconómicas que los limitan. El titular de ACES explicó que de los 1.4 millones de asegurados registrados en el plan, cerca de 64,000 son considerados como altos utilizadores. Esta población consume más de $553 millones todos los años. El primero de los criterios es la frecuencia o la alta cantidad de utilización en salas de emergencia. Y ese es el primero. Segundo criterio, las admisiones a los hospitales, las hospitalizaciones. ¿Cuál es el tercer criterio? El tercer criterio es la utilización de los servicios de salud física en el plan de salud. El cuarto es la utilización de los servicios de salud mental. Y el quinto, y no por ser quinto es el menos importante, es el número de medicamentos, la polifarmacia, el número de medicamentos que está utilizando estos pacientes.
El programa innovador Alto Cuidado forma parte del programa piloto de la Asociación Nacional de Gobernadores para el desarrollo académico de política pública para la identificación y manejo de altos utilizadores, junto a otros 6 estados como Colorado, Kentucky, Nuevo México, West Virginia, Alaska y Wisconsin. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. El gobierno está 320 millones por debajo de lo que necesita para cuadrar el año fiscal que será el próximo 30 de junio, admitieron Melba Acosta, secretaria de Hacienda, y Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Aunque los recaudos en mayo superaron en 29 millones de dólares lo presupuestado, para un total de 753 millones, el gobierno tendrá que tomar medidas adicionales de ahorro para cerrar la brecha acumulativa. A esos efectos, Rivas y Acosta anunciaron mediante comunicado de prensa 3 movidas cuyos montos finales dependerán de cuántos ingresos reciba el erario. El congresista demócrata José Serrano de Nueva York logró insertar en el proyecto de asignaciones de defensa lenguaje que le requerirá al Pentágono informar al Congreso sobre el proceso de limpieza y las armas utilizadas en los antiguos terrenos militares estadounidenses en Vieques y Culebra. En primer lugar, la medida le requiere al Departamento de Defensa que en un plazo de 60 días tras el proyecto convertirse en ley, informe cómo marcha el proceso de descontaminación y limpieza en esos terrenos que fueron campos de tiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Amigos, a regreso en Noticias 13, sin cambios las remesas para Latinoamérica desde Estados Unidos. Y crece la campaña contra violencia sexual. Según la reconocida actriz Angelina Jolie. Así que recuerda que nos puede sintonizar por el canal de la familia Radio Paz 810 AM. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.